Por favor, me recuerdan por ahí en unos 15 minuticos lo de guardar la sesión anterior. Entonces, bueno, ahí obviamente para eso era el videito, es más, ya que no se pueden colocar el equipo como tal, por lo menos que lo vean, ahí ya entienden un poquito más y de todos modos, pues si Dios quiere eventualmente en algún, que nos volvamos a ver presenciales, si es el caso, pues haré alguna jornadita por ahí como para que los puedan utilizar. Generar las especificaciones mínimas que tienen que cumplir todos estos equipos. Este precisamente es lo que nos rige respecto de todo lo que tiene que ver con el trabajo seguro de alturas, ¿sí? Por eso es que es obligación cumplirlo. Para efectos de la aplicación de la presente resolución se entenderá su obligatoriedad en todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 metros o más sobre un nivel inferior. Fundación Tecnológica Colombo Germano, UCG Virtual. Innovamos para tu aprendizaje. Hola, hoy realizaremos el análisis necesario para controlar la situación en el uso, montaje y desmontaje de un andamio. Lo primero que usted debe saber es que el fabricante o proveedor del andamio deberá incluir un manual sobre las características de uso y desmonte del andamio, además de la ficha técnica. Las condiciones para el uso para un andamio son: primero, se debe evaluar, prevenir y controlar la caída de herramientas, escombros y otros objetos. Segundo, deberá realizarse la señalización y demarcación del área de ubicación del andamio. Tercero, proteger el área de trabajo, evitando el acceso a personas no autorizadas.
Cuarto, la carga que tendrá el andamio no debe sobrepasar las cargas de trabajo y será utilizada de acuerdo a las recomendaciones de uso. Quinto, los andamios no deberán utilizarse para un fin diferente al que fue diseñado. Sexto, no se realizarán trabajos sobre andamios si las condiciones climáticas no son favorables. Séptimo, el coordinador de trabajo en las alturas deberá verificar el andamio y sus componentes para que no tenga defectos antes y después de cada turno o incidente presentado. Octavo, en caso de que una parte del andamio se encuentre dañada, se reemplazará. Noveno, cada montaje contará con una ficha de armado. Décimo, un andamio no podrá hacer desplazamiento horizontal con o sin personal. Décimo primero, para trasladar el andamio se deberá desarmarse y armarse nuevamente en el área donde se ubicará. Décimo segundo, el andamio no debe ser montado, desmontado, desplazado o alterado si la distancia entre el andamio o las líneas de energías es menor a 3 metros. Décimo tercero, los andamios deberán ser montados, desmontados o alterados bajo la supervisión y dirección del coordinador de trabajo en alturas. Décimo cuarto, los registros de inspección contarán con la fase de montaje, uso y desmontaje. A ver, ese tipo que nombran ahí respecto del coordinador de trabajo seguro en altura, resulta que acontece que es uno de esos roles que es obligación tener en obra. Se confunde a veces de que no, es que toca contratar a alguien específico para eso, y no, realmente no es un trabajo, es un rol. Es decir, ustedes eventualmente como residentes de obra, nosotros residentes de obra, ocuparemos ese rol. Es decir, adicionalmente de todo lo que vamos a hacer, vamos a estar pendientes precisamente de todo lo que tiene que ver con esa parte de trabajo según alturas, es decir, estar determinando los riesgos que se corren, saber cómo se están utilizando los equipos de ascenso, descenso y demás, y por ejemplo lo que tiene que ver con los andamios específicamente, de entrada solicitar los andamios que sí son certificados. A partir de eso, pues ya pues todo lo que conlleve respecto de la normatividad y pues los pasos más lógicos desde el punto de vista de seguridad, tal como los nombraron ahí. Sistemas de acceso para trabajo en alturas. Se consideran como sistemas de acceso para trabajo en altura andamios, escaleras, elevadores de personal, grúas con canasta y todos aquellos medios cuya finalidad sea permitir el acceso y o soporte de trabajadores a lugares para desarrollar trabajos en altura. Programa audiovisual de prevención de riesgos.
mismas. Flexibles de 2 o 3 tramos. Nivel Programa audiovisual de prevención de riesgos. Curso de uso correcto de escaleras portátiles. Definición. Es un aparato portátil que consta de 2 piezas paralelas o convergentes unidas a intervalos por travesaños y que sirve para subir o bajar de un nivel a otro y soportar el peso de una persona. Tipos de escaleras. De un tramo. Características. Escalera portátil, no ajustable en longitud, compuesta por 2 largueros. Doble de tijera. Características. Unión de secciones. Se une por medio de dispositivo metálico. Extensibles. Características. Compuesta por 2 simples superpuestas. Longitud variable. Transformable. Características. Extensible de 2 o 3 tramos. Mixta con rótula. Características. Secciones unidas. La unión se realiza con dispositivo metálico. Riesgos. Caídas de altura, atrapamiento, caída de objetos sobre otras personas, en trabajo con electricidad por contacto directo o indirecto. Normas de utilización. En el transporte. Transporte adecuado. Transportar en el hombro introduciendo el brazo entre los 2 peldaños centrales. Llevar la parte delantera hacia abajo para evitar lesiones a terceros. A partir de 2 metros de extensión de la escalera, distribuir el transporte entre 2 personas. Transporte no adecuado. No usarlas para trasladar materiales. Solo transportar escaleras simples o tijeras. No hacerla pivotear ni trasladarla sobre la espalda. En la inclinación de la escalera. La distancia dejada en la base entre la escalera y la estructura debe tener una proporción de 4:1. El ángulo de abertura debe ser de 30 grados como máximo cuando se utilice una escalera de doble hoja. En la altura de la escalera. La parte superior debe sobrepasar 1 metro como mínimo por encima del punto de apoyo para acceder al techo o nivel de la estructura. En la elección de la ubicación para el trabajo. La superficie de apoyo debe ser plana, resistente y no deslizante. No situarla detrás de puertas que no se hayan bloqueado ni en lugares de paso peatonal o vehicular. Nunca puede haber 2 personas o más subidas al mismo tiempo a la escalera. El ascenso y descenso deberá realizarse de frente a las mismas. El cuerpo se mantendrá siempre dentro del frontal de la escalera. Nunca subir por encima del antepenúltimo peldaño. En el almacenamiento. Las de madera no deben dejarse a la intemperie. Siempre en posición horizontal y sujetas a la estructura de la pared. El sector debe estar libre de sustancias químicas y corrosión. En el mantenimiento. Madera. Prohibido pintarlas, solo se admite barniz transparente. Comprobar la presencia de corrosión en las partes metálicas. Metálicas, aluminio. No utilizarlas en cercanías de circuitos o líneas eléctricas por ser conductoras de electricidad. Cualquier defecto en los largueros o peldaños no debe repararse, soldarse ni enderezarse. En la inspección. Inspeccionar mínimo 1 vez al mes y antes de cada uso. Verificar. Estado de los peldaños. Estado de los sistemas de sujeción y apoyo. Estado de los elementos auxiliares. Ante cualquier defecto detectado, se deberá retirar de circulación. Sistemas de sujeción y apoyo. Fricción o zapatas. Aumentan el rozamiento entre suelo y puntos de apoyo, según tipo de suelo. Zapatas antiderrapantes de caucho o neopren para suelos de cemento. Zapatas abrasivas para suelo seco. Zapatas de caucho para suelo de madera. Ganchos o abrazaderas. Permiten enlazar la escalera al punto de apoyo dejándola inmóvil.
Entonces, la cuestión de los andamios. Ojo, yo sé que en muchas obras de las que fueron, creo que en ninguna tenían de verdad ni siquiera los andamios certificados. El ni siquiera tener andamios certificados no quiere decir de que no se pueda desarrollar la obra. Sí, sí la desarrollan, pero si se llega a presentar algún accidente de alguna caída o alguna cuestión, los de la ARL cuando vengan a investigar, eso también es de las primeras cosas que van a revisar. Si están utilizando lo mínimo obligatorio que es decir, andamios certificados o escaleras certificadas o cualquiera de esos elementos. Entonces, ojo con eso. Y ustedes, en general, deben aprender de verdad cómo son. Y existe una diferencia abismal entre los andamios normales que se utilizan con meras cruceticas y los peldaños que se arman es con tablones a estos que son los certificados, empezando porque son más fáciles precisamente de desarrollar las actividades por el tipo de escaleras que van dentro de ellas mismas o las mismas secciones de descanso o de ejecución de las labores. Construcción provisional con la que se permite el acceso de los trabajadores a distintos puntos de una construcción, así como para llevar material a todas las zonas de la obra del edificio en construcción o en rehabilitación de fachadas. Se pueden con los mismos hacer puentes, pasarelas o plataformas sostenidas por madera o aceros. Principales riesgos: caídas de distinto nivel o del mismo nivel, desplome de la estructura, caída de materiales sobre personas y o bienes, contacto de eléctricos directos o indirectos, atrapamientos de diversas extremidades, sobreesfuerzos en los trabajos de montaje y desmontaje y golpes contra objetos finos. Es decir, la ubicación específica de este tipo de andamios, ya sean los certificados o no, pues ustedes tienen que prever qué es todo lo que tienen al lado. Por ejemplo, a manera, no sé si por ahí tengo, si no la próxima clase se las muestro. Pamplona es una zona a veces complicada para desarrollar cierto tipo de labores respecto de lo que son las fachadas, porque allá normalmente está muy, muy cerca de lo que son las líneas de tensión. Entonces, terminan haciendo unos parapetos de andamios y aparte terminan casi que amarrándolos con los mismos cables. Entonces, ojo con eso, hay que obviamente intentar evitar al máximo cualquier riesgo mayor del que sea de caídas. Aquí me están recordando lo de la grabación. Gracias. Profe, cuando se utilizan demasiadas secciones de andamio, no puede ser una sola torre. Tiene entonces que armarse una especie de estructura, ¿sí? Digamos, ¿piramidal? De soporte piramidal, o sea, escalonada, para poder darle soporte a esa. Sí, sí, porque pues el factor de los vientos, entonces, claro, entraría a asegurar la misma sección, digamos, con cableado o algo así por el estilo. Pues es lo que he visto. Se pueden ubicar anclajes y eso, pero en general lo que sí tiene que tener es el armado de la estructura desde abajo. Es decir, no solo la típica torre, sino otras que le den soporte a esa misma estructura. Si adicionalmente se ve que sigue habiendo riesgo, ahí sí también se amarran los anclajes. Ingeniero, y el que está trabajando encima del andamio también tiene que estar anclado a una línea de vida, ¿cierto? Obligatoriamente, claro que sí. Tiene que tener todos los requerimientos de trabajo según alturas. ¿En algún sector de algún trabajo donde no se pueda anclar una línea de vida? Hay que construirla. O sea, ahí viene la cuestión. O usted cumple con la normativa. Con la normativa que es obligación. Usted, como siempre, usted o dueño de la obra, pues verá que hasta qué riesgos son capaces de asumir. Pero, por ejemplo, eso, o sea, si no está, hay que generar todo
el tipo de equipos para poder generar esa protección. Hay veces obligatoriamente que sí, que ni siquiera por el tipo de obra que estamos desarrollando, supongamos un mantenimiento en una fábrica donde obviamente los espacios no van a dar ni siquiera como para generar eso, pues habría que identificar bajo qué parámetros se pueden desarrollar cierto tipo de labores. Pero en el peor de los casos, al menos usted puede trabajar a punta de escalera y usted puede desarrollar trabajos en escalera. De hecho, eso se los enseñan en el curso de trabajo seguro en altura del avanzado. ¿Sí? Y hace usted muchas veces la misma cuestión de dónde tiene que amarrar específicamente la escalera y usted cómo se va a sujetar a ella. ¿Sí? Pues todo eso es lo que toca prever al momento de saber qué tipo de obra es la que se va a desarrollar. En muchos casos donde sí existen, digamos, otras zonas o algunos sitios específicos, pues toca generar lo que son los anclajes. Y a los anclajes se pega lo que son, se diseñan lo que son las líneas de vida. Y a la línea de vida, pues ya usted simplemente sigue desarrollando sus labores, ya sean líneas de vida horizontales o verticales. Normalmente, en esos casos, las que se ubican son casi que para las verticales, pero dependiendo de la labor, habrá que hacer las otras. Otra cosa, y ahorita les muestro alguna fotografía respecto de eso, es que en la misma construcción ustedes tienen que tener en cuenta de prever esas cosas. Digamos el caso, si ustedes están fundiendo algo en concreto, y después, o sea, ustedes ya saben que después van a tener que desarrollar ciertos trabajos, ustedes funden, fraguan, listo, desformaletean, y después mandan a traer a alguien, o lo hacen ustedes si están certificados para ello, generar un anclaje donde pues van a gastar primero lo que es el equipo, el personal, y adicional de eso, lo que es precisamente el aditivo específico para ese anclaje, o lo pueden prevenir desde un inicio y lo ubican ya cosa tal de que quede dentro de la fundida de ese elemento estructural. Y eso es otra cuestión de lo que tiene que ver con sistemas de ingeniería. Es decir, uno tiene que proyectarse a todo lo que se le va a mostrar. Ahorita les comparto específicamente sobre eso. Los andamios deben comprobarse antes de iniciar la jornada laboral o después de verse afectado por cualquier circunstancia que pueda alterar su resistencia y estabilidad, especialmente en casos de viento relevante o lluvias. Se debe realizar el permiso de trabajo en alturas por parte del coordinador o persona encargada y debe realizar una lista de comprobación previa a la cual lleva. Ojo, eso que les digo del rol del coordinador de alturas, primero obligatoriamente tiene que tener el certificado de trabajo seguro en alturas avanzado, ¿sí? Y adicional de eso, cada vez que alguien se vaya a realizar los trabajos seguros en alturas, obligatoriamente tienen que firmar eso que dice ahí, el permiso. Y en ese permiso es una especie como de tablita, una lista de chequeo, donde dentro de las cuestiones, aparte de los equipos, saber cuál es la actividad que va a desarrollar, cuáles son los peligros que se pueden presentar, ahí es donde adicionalmente es identificar si la persona está apta desde el punto de vista de si está drogado, si está alcoholizado o si tiene algún problema emocional que le puede estar generando algún problema allí, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que verificar ya dentro de lo que son los equipos como tal de los andamios? Montajes alineados, montajes verticales, largueros horizontales, travesaños horizontales, es decir, todo lo que es la estructura específica de esa. La estructura de los andamios certificados difiere bastante de los andamios normales que ustedes de pronto están acostumbrados a ver.
¿sí? Hay muchos tipos de elementos metálicos que lo que logran es generar nuevas estructuritas. En cambio, los otros andamios prácticamente arman la torre y ya. En cambio, usted puede modificar de cierta forma, desde que entienda cómo es la estructura, generar un nuevo tipo de andamio para las condiciones de lo que esté desarrollando. Los elevadores, ahora muy utilizados, son fundamentales. Antes de ver el videito, vamos a ver las fotografías que les digo. Bien, esto simplemente estructuras en concreto reforzado, placas aligeradas, demás. Pero vamos a empezar a detallar respecto de eso que hemos visto, que hemos aprendido hoy o que ya de pronto ya tenían conocimiento, pero a ver qué es realmente eso en una obra. Para los que de pronto conocen o no, esto era la construcción de la remodelación del aeropuerto aquí en Cúcuta, ¿sí? Una ampliación que se le hizo. Entonces, por ejemplo, esto que ven aquí, esto hace parte de lo que es ese tipo de advertencia, de aislamiento. Incluso aquí le hace falta mucho más. Esto no solamente puede ser una simple cintica cuerda, sino que realmente debería tener algunos banderines, es decir, que se note mucho más, ¿sí? No solamente que alguien sienta el cordel, sino que desde antes, desde el punto de vista visual, logre identificar que de ahí para allá, existe algún peligro, especialmente pues el de caída. Esto pues tanto se puede armar como se puede alquilar otros elementos o incluso generar el desarrollo de estos con los mismos elementos estructurales. Es decir, perfectamente podían haber amarrado a la estructura ya existente, con tal de todos modos dejar lo que es la distancia de ese cordel hasta aquí, hasta el borde de la caída, de que mínimo debería ser 1,80 metros. Noten específicamente esta zona acá arriba. Noten esos ganchos. Esto pues es una placa de cubierta. En este caso la placa de cubierta es del tipo cascarón y forma por sección de a dos aguas. Esto vendría siendo una viga y en el caso de esta específicamente va a ser una viga también de una viga canal, es decir, va a recoger las aguas de esas dos pendientes. ¿Qué creen ustedes que es esto que está aquí? Esos ganchos. Líneas de vida verticales, ingeniero. Puntos para... Puntos, pero anclaje. Realmente no son para líneas de vida verticales, sino horizontales. Pero sí son efectivamente eso, ¿sí? Es decir, para cuando se está trabajando específicamente allí.
aprovechando una de esas fotografías, noten el tipo de aligeramiento, las cuestiones que se pueden precisamente presentar respecto de no colocar un buen aligeramiento bien acomodado o que tenga algunos problemas a la hora de la fundición. Miren toda la pérdida de concreto que se presenta a la hora de las viguetas. ¿Sí lo observan? Ojo con todo este tipo de problemas, porque esto, en general, ustedes saben que esto va a tener masa, por tanto peso, y por tanto le va a generar problemas a la estructura, porque les aseguro que la estructura no fue diseñada con esas rebadas, con esas pérdidas de concreto que van a ver por allí. En general, es un tipo de aligeramiento tipo casetón removible. Por eso es que tiene como muchas seccioncitas, las cuales por alguna cuestión, y les recomiendo una vez, mucho cuidado cuando les toquen obras donde van a utilizar lo que son los conocidos casetones removibles o aligeramientos removibles. Pues normalmente es para seguirlos utilizando. Pero ¿qué pasa? El concreto en general, cuando fragua, él va a generar tanto empuje que retirar esos elementos es complicado. Entonces, realmente uno tiene que diseñarlos o generarlos de forma tal de que se le puedan de pronto desajustar algunas de esas piezas que lo mantienen, ¿sí? Que mantienen la forma, para poder generar fácil su desprendimiento. Por eso muchas veces en ese tipo se utiliza lo que es lo que es la bombita o el globo que le inyectan aire para poder desprender esa parte, pero seguro que habrán tenido que desmoldar o retirar parte de esa pequeña estructurita que tiene para sostenerse, porque si no es muy difícil. ¿Qué más podemos observar acá? Noten que todas las tuberías, ¿sí? Todas las tuberías, y miren, por ejemplo, lo que ustedes aprendieron a hacer en cuestiones de isometría, cómo le llevan toda la seguidilla a la estructura sin estarla atravesando. Esa que ustedes ven roja allí es la tubería contra incendios. Se supone que en el curso siguiente algo de eso deben aprender, si Dios quiere. Las abrazaderas para sostener esto, eso sí van precisamente ancladas a lo que es la parte estructural. Problema en la fundida, sí, lo que es un hormigueo excesivo, es decir, faltó de pronto vibrado. Ojo con este andamiaje no es necesariamente para realizar los trabajos, sino específicamente para poder ubicar una formaleta, ¿sí? La formaleta precisamente de esas cubiertas. Allá ya la vieron cómo era que quedaba terminada. Aquí en esta toma lo que se observa es todo lo que había que generar para poder a la final que nos queden este tipo de placas. Estos son los aligeramientos removibles. Simplemente una pequeña estructurita en madera cubierta con plástico negro. ¿Para qué? Para poder facilitar el desmolde. Noten obligatoriamente todo lo que conlleva la señalización de por dónde puede pasar la gente. Formaleta metálica para placas, pero igual
requiere de lo que vendría siendo los espacios para los testeros, ¿sí? Es decir, lo que son los bordes de placa y cómo se pueden sostener precisamente esas formaletas. Nótese la formaleta para placa obligatoriamente bien hecha, como debe ser, que eso es otro riesgo que cometen muchísimo allá en Pamplona de utilizar cercos de madera y demás. Eso no tiene nada desde el punto de vista técnico, lógica, ¿sí? Entonces, ustedes sí se tienen que acostumbrar a todo lo que son los parales con sus respectivas crucetas para poder generar todo lo que es la resistencia a la estructura de la formaleta. Vemos las cerchas, obligatoriamente 3 metros que van desde de cada paral a paral, ¿sí? Y como en esa platina en ella se ubica precisamente lo que vendría siendo el pin que tiene esta cercha y el pin que tiene esta cercha, y así sucesivamente. Miren los andamios certificados, ¿sí? Noten los trabajadores todos con su protección, su chaleco, sus cascos, con los colores de identificar. Nótese aquí, al inicio de la obra, específicamente todo lo que conlleva de la reglamentación de qué se tiene que tener en cuenta a partir de allí. Esto, por ejemplo, es lo que les digo, así como las cuerditas que veíamos por esta zona, ¿sí? Para generar lo que son las líneas de vida. Esto no fue hecho un anclaje después de haber fundido. Esto simplemente se tuvo en cuenta, es decir, quienes estaban ahí de residente y demás, lograron